relacionados a la RM 245 del 2021, que están relacionados al Comité y Supervisor de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Correcto? Como siempre, les aconsejo, tómense estos minutitos para ustedes, en calma, traten, los que estén trabajando de forma remota o en casita, que informen a sus familiares que van a entrar a un webinar y que por estos momentos necesitan pues estos momentos de tranquilidad, estos momentos para ustedes, para que puedan sacarle el mayor provecho posible, siempre tener a la mano alguna nota, igual esta capacitación igual va a tener datos que son importantes, que yo los he estado revisando y siempre es importante tomar nota. Y si tienes alguna preguntita, para que no te quedes al final con esta duda, colócalo en una hoja y luego al final lo puedes colocar por el chat y lo contestamos, ¿correcto? Entonces, toma tu agüita, tu cafecito, de repente, si estás en la oficina, si estás en casa, para la gente que está en la planta, por favor, si escuchan este webinar, no estén manejando, porque a veces pasa, ni estén caminando, porque también a veces pasa. Entonces, tómense un momento para poder escucharlo correctamente. Entonces, ya estamos otra vez trabajando con la línea de tiempo. La línea de tiempo obviamente va a comenzar a cambiar. Ya estamos entrando casi al 2022. Han habido muchos cambios y nuestro último cambio es justamente esta RM 245. ¿Dónde fue la primera vez que se consideró la RM 245? En el DS-001, recuerdan que el DS-001 nos decía que para el caso de elecciones se tomara en cuenta la resolución ministerial respectiva, pero no aclaraba cuál, no decía cuál, y muchos asumimos que era la 148. Dijimos, bueno, quizás sea la 148, que es esta RM, pero no fue así. O sea, esta RM, la 148, que ya todos la conocen porque muchos hemos usado y actualmente se está modificando, pero hemos usado esta RM 148 porque era el único, digamos, formato referencial a que podíamos nosotros acudir cuando vayamos a hacer nuestras elecciones. Pero por ser una norma que tenía un alcance que estaba ligado al sector público, digamos que yo podía tener ciertas libertades con respecto pues, a esta normativa, porque para el sector privado no era, entonces era para el sector público. Esta norma, la RM 148, que salió en el 2012, hace 9 años, entonces esa nos ayudaba para tener estos formatos referenciales. Miren que desde hace 9 años que no sale nada con respecto a elecciones de comité, y ese vacío legal que ha habido con respecto a cómo se elige el comité, quiénes pueden participar de las elecciones, etcétera, ha llevado a que muchas empresas desarrollen sus propios mecanismos y sus propios reglamentos, lo cual no está mal, porque, como les vuelvo a indicar, hay particularidades que solamente van a ser de la organización y se tienen que considerar dentro de un reglamento. Porque recuerden que la ley no puede ser tan específica, ni entrar tanto a detalle, ni conocer toda la estructura organizacional de las empresas. Entonces lo que se hace de una manera general, es que se dan los lineamientos, pero no va a entrar a particularidades. Eso ténganlo por seguro, que eso no va a pasar. Entonces, la idea es que nosotros establezcamos nuestros propios mecanismos como organización, considerando nuestra realidad, pero también respetando lo que es correcto, o sea, respetando realmente quién es personal de confianza y quién es personal de dirección y quién es trabajador elegible. Entonces, considerando estas tres entes que pueden estar dentro de una empresa, es que debemos de realizar nosotros nuestros propios mecanismos, nuestras propias formas, sin dejar de respetar, obviamente, la RM 245, que ahora la tenemos. Entonces, uno de los primeros cambios es ya estamos hablando, si se dan cuenta, entre la 148 y la 245, ya estamos hablando de la parte del alcance, ¿no?
Antes decía que ¿quién no está obligada a constituir un comité? Pues aquellas entidades públicas, y en este caso se agregó la palabra privadas, públicas y privadas, ¿no? Que tienen más de 20 trabajadores. Otra de las cuestiones importantes es que aquí ya se especifica qué cosa es un trabajador para que tú puedas considerar 20 o más trabajadores. Entonces, había mucha duda como que el trabajador es mi tercero, el trabajador es mi subcontrata, el trabajador es tal, y entonces había tantas dudas con respecto a qué cosa es mi trabajador, que de alguna forma aquí ya lo indica claramente, ¿no? El trabajador, a efectos de obligatoriedad de tener un comité, es aquel personal remunerado y subordinado, ¿no? Que tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, aquí ya lo está indicando. Y también indica que por ejemplo, para el sector público, es esa persona que puede prestar servicios en cualquier sede o centro de trabajo de entidad pública. Porque normalmente un trabajador público pues podría estar destacado a diferentes organizaciones. Y eso también. Y hay diferentes regímenes también para el sector público, ¿correcto? Entonces ya lo está indicando acá, ya lo está especificando sobre el personal remunerado y subordinado, es aquellos los que yo voy a considerar, o sea, a quién yo le pago, quién es mi personal de servicio y quién es mi subordinado, ¿no? O sea, quién obedece a mis órdenes expresas. Entonces, en ese sentido, ya se establece claramente quién es mi trabajador, ¿correcto? ¿Quién es mi trabajador? Y por tanto, yo puedo decir, bueno, entonces mi empresa tiene tantos trabajadores, entonces por eso es que yo necesito un comité o en su defecto un supervisor de seguridad, ¿correcto? Otra de las cuestiones importantes que no se mencionaba en el 148 era sobre los trabajadores de confianza y de dirección y de confianza. Que son estos trabajadores de personal de dirección, son aquellos que tienen los poderes de decidir y actuar. O sea, estos trabajadores de dirección toman decisiones, ¿no? Tienen esos poderes de confianza de tomar decisiones. Por su parte, el personal de confianza puede intervenir en las decisiones, pero no es quien toma las decisiones, ¿correcto? Pero esta persona de confianza tiene acceso muchas veces a información sensible de la empresa, tiene acceso a información clasificada o confidencial de la empresa y puede coadyuvar, en ese sentido significa cooperar, ¿no? Con la toma de decisiones por parte del empleador o de la empresa, ¿correcto? Entonces, esta persona, personal de confianza y de dirección, son esas personas que antes teníamos la duda. O sea, es más, en algún momento cuando se hizo la consulta, recuerdo que habían mencionado que el personal de confianza sí podía estar dentro de las votaciones, sí podía elegir a los representantes. Inclusive, habían empresas que también los consideraban dentro de la junta electoral. Y eso aquí se aclara. O sea, aquí es importante que se aclare que estas personas no participan de las elecciones del comité. De conformidad con el artículo 49 del DS 005, que es obviamente el reglamento de la ley, dice que los trabajadores o personal de confianza no participan del procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores y por lo tanto no pueden elegir ni ser elegidos. Entonces no participan del proceso electoral, ni siquiera forman parte, como lo vamos a ver más adelante, de la junta electoral, ¿correcto? Entonces en ese sentido ya tenemos un poco más de claridad. Ya no vamos a equivocarnos con decir que mi trabajador de confianza sí puede porque es trabajador. Entonces, en este caso, si ya está, ya aquí hay que ser claros también. Solamente puedo hablar de trabajador de confianza o trabajador de dirección si así yo lo he colocado dentro del TD registro. Si no tengo claro eso y otras indicaciones que voy a pasar a explicar,
no significa que sea de confianza. No es de confianza, por ejemplo, que, por su caso, tú vas a ser mi trabajador de confianza, que yo te elijo, ¿no? No, así no funciona. No funciona así. Las cuestiones tienen que ser mediante un conducto regular, tiene que considerar ciertas consideraciones o cierto proceso, y hay dos cosas. El personal de dirección puede haber sido elegido como tal, ¿no? Hay dos escenarios. El personal de dirección puede ser elegido desde que se contrata. Entonces yo digo, tú vas a ser personal de dirección, yo te contrato, tú eres el gerente de la empresa, personal de dirección, ok, con todo lo que eso implica, y el personal de confianza también puede ser elegido como tal. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo he sido personal de, bueno, no he sido personal ni de confianza ni de dirección, pero con el tiempo lo soy, ¿correcto? Entonces, ese escenario también puede existir, también se puede dar, ¿no? Simplemente hay que dar los avisos respectivos y obviamente el trabajador tiene que estar de acuerdo. Es importante. ¿Cómo determinamos, por ejemplo, cómo determinamos el número de personal que va a integrar nuestro comité? En este sentido no ha habido mayor modificación. Ustedes saben que los comités son bipartitos y paritarios. Bipartitos, dos partes, y paritarios igual. Entonces significa que mi comité tiene dos partes, una parte empleadora y una parte trabajadora. Y paritario, mi parte empleadora tiene el mismo número de integrantes que mi parte trabajadora. Eso está clarísimo, eso ya lo hemos visto, es más, no hay mayor modificación en ese sentido. Y también indica que los comités no pueden ser integrados por menos de 4 personas, ni más de 12 miembros. Pero también indica también que cuando yo tengo, por ejemplo, esta elección del comité, yo considero que voy a hacer mi comité de 6 personas, eso también se tiene que ser comunicado. O sea, tengo que comunicar a las personas que van a estar a cargo de las elecciones por qué se ha considerado esta propuesta del número de trabajadores. ¿Por qué? Porque los que saben cuántos trabajadores realmente hay en la organización, normalmente es el empleador. El empleador es el quien sabe cómo se va a formular este número de trabajadores. Si yo tengo 200 trabajadores, si yo tengo 150, si yo tengo 40, si yo tengo 20, entonces ese número de trabajadores es el que yo voy a colocar la propuesta, ¿no? Y voy a indicar esa propuesta sobre el número de trabajadores, si es que tengo un sindicato mayoritario o si tengo un sindicato representativo, ¿no? En el caso de que no lo tenga, simplemente esa información queda, porque el caso de que no haya sindicato ni mayoritario, ni minoritario, pero representativo, entonces el responsable de tener a cargo las elecciones es el empleador, ¿correcto? Entonces, así es como funciona. Para determinar la cantidad de trabajadores, el empleador debe comunicar mediante cómo comunica. Comunica a todos los trabajadores y tiene que ser por un medio masivo, y eso es importante de evidenciar. Hay que evidenciar que cómo es que yo he resuelto que voy a tener 6, 8, 10, ¿no? Hasta 12 trabajadores. No es de una forma unilateral que yo decido y digo, bueno, yo ahora voy a tener 8. No, pero prefiero tener 6. No, es básicamente qué he usado como propuesta, qué he formulado y cómo he formulado esto de aquí. Si, por ejemplo, en un plazo de 3 días naturales, el sindicato no se pronuncia, el sindicato mayoritario o los sindicatos minoritarios que representan la mayoría de los trabajadores, o están en oposición, entonces en ese caso se resuelve de la siguiente forma. Cada 100 trabajadores se establecen 2 trabajadores adicionales. ¿Qué significa? Que si yo tengo 120, ya tengo que estar pensando en un comité de 6 personas. Si yo tengo 200, yo tengo que estar ya pensando en que cada 100 personas se colocan un trabajador, 2 trabajadores más al comité, se van integrando hasta con un máximo de 12. Significa que si yo tengo 1000 trabajadores, 2000 trabajadores, 3000 trabajadores, igual mi comité sigue siendo de 12 miembros,
¿correcto? Entonces, en ese sentido hay una claridad. Es de mínimo 4 y de máximo 12. Pero la formulación de que por qué 6, por qué 4, por qué se hacen estas propuestas, esas propuestas pueden ser observadas. O sea, por ejemplo, yo tengo 300 trabajadores, pero yo como empleador considero de que solamente deben haber 6 miembros. ¿Por qué? ¿Por qué podría darse eso? Podría darse el caso, por ejemplo, que yo no tenga el suficiente número de personal de dirección y de confianza para que sean mis representantes. Podría darse ese escenario. En ese escenario podría nosotros decir, bueno, como solamente tengo 6 personas que pueden ser elegidas por la parte empleadora, pues entonces solamente puedo tener un comité de 6. Si la propuesta es tomada, entonces podría darse el caso, sí, podría darse el caso, pero si es observada, en ese caso se sigue los lineamientos de que cada 100 trabajadores se suman 2 hasta un máximo de 12. ¿Correcto? Lo otro es, para que un trabajador esté apto para poder ser un representante de los trabajadores ante el comité, nosotros ya sabemos que todos los trabajadores son aquellos que, bueno, de acuerdo a un organigrama, el organigrama que está establecido de la empresa, puede ser pública o privada, tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Realmente los requisitos no son complicados, siguen siendo los mismos, porque este RM hace referencia al artículo 47 del DS-005, donde dice que el trabajador para que sea elegido tiene que tener básicamente 3 consideraciones: estar en planilla, tener más de 18, y si tiene alguna capacitación o si tiene alguna formación en seguridad, seguro y trabajo, genial, pero no es tampoco digamos que excluyente, ¿correcto? Para poder considerar los trabajadores, acá hay un cambio, ¿no? Que dice que los trabajadores, para poder, digamos que, dar su candidatura o nombrar a quién va a ser elegido o que si ellos quieren ser elegidos, pueden presentarse inclusive listas que antes no se mencionaba, sin embargo ahora sí se menciona. Se pueden conformar listas para elegir a esos representantes. Pueden ser de forma también personal, como también se pueden crear listas. Obviamente esto está más relacionado a empresas que tienen bastantes trabajadores, inclusive sindicatos, y puede ser que haya diferentes tipos de sindicato, más de un sindicato, ¿no? O puede haber varios sindicatos minoritarios, y cada sindicato minoritario puede presentar quizás su lista, ¿no? O de repente ver quiénes van a formar parte, porque les interesa llevar de alguna forma la problemática en seguridad y salud en el trabajo hacia el comité. Pero es importante tener esta salvedad. En el comité solamente se discuten temas de seguridad y salud en el trabajo. No se discuten otros tipos de cuestiones sociolaborales que ya se ven en otro plano. Aquí solamente es básicamente temas de seguridad y salud en el trabajo que están relacionados a la actividad preventiva, ¿correcto? Si conforme a la normatividad vigente no existe impedimento para elegir a los representantes ante el comité individualmente o por lista. Entonces, ya sea que se presente una lista de candidatos, bueno, yo presento mi lista A, B, C, entonces estos integran mi lista que pueden ser electos, entonces yo podría elegir una lista determinada para poder tener a mis representantes ante el comité, ¿correcto? Estas listas deben identificar claramente cuáles son los trabajadores que postulan, tanto como titulares como suplentes, ¿correcto? Entonces, es una lista que tiene titulares y es una lista que tiene suplentes. Y también se puede hacer de forma personal. También yo quiero ser parte del comité y también voy a colocar mi carta para que me consideren como parte del comité. Y luego eso obviamente va a pasar por un escrutinio para poder ver si tú cumples con todo el perfil correcto. ¿Ok?
Importante tener esto clarísimo, ¿no? Regresamos a tenerlo claro porque lo vuelvo a indicar. El trabajador de dirección es aquel que, por ejemplo, puede sustituir al empleador, ¿no? Ejerce una representación general del empleador frente a otros trabajadores. Realiza funciones de administración, realiza funciones de supervisión y realiza funciones de alta responsabilidad de la que depende el resultado muchas veces de la empresa. O sea, en este caso, esta persona sí puede tomar decisiones, está en la potestad y se les ha dejado, obviamente se le ha dejado en el cargo esa responsabilidad de poder tomar decisiones. El trabajador de confianza labora en contacto con el personal directo del empleador o con personal de dirección, tiene accesos a secretos profesionales, industriales, comerciales, ¿no? O información de carácter muy sensible. Sus opiniones o informes son presentados directamente a la dirección y contribuyen, pero no toman decisiones, obviamente, a nivel de la organización. Y eso es importante. Que también es importante que para que yo pueda tener a mis trabajadores de dirección y a mis trabajadores de confianza, estos puestos tienen que tener un procedimiento. Primero hay que identificar cuáles son estos puestos que yo voy a considerar de dirección o confianza, o si los tengo, si no los tengo. Comunicarlo por escrito en el caso de que, por ejemplo, al momento de ingresar a trabajar, esa persona no ingresó como personal de confianza y luego está pasando a ser personal de confianza, hay que informarle y el trabajador tiene que estar de acuerdo. Hay que consignar en la planilla electrónica esa forma de trabajo, esa situación especial, porque es una situación especial del trabajador, debe ser informada y tiene que estar también en planilla. O sea, en planilla el trabajador debe figurar como trabajador de confianza o trabajador de dirección. Consignar en la planilla y consignar en las boletas de pago. El trabajador de dirección y el trabajador de confianza tiene que figurar también en el T-registro. ¿Por qué? Porque cuando el SUNAFIL hace una fiscalización, lo que el SUNAFIL hace una trazabilidad, y lo primero que te va a pedir es el TR5, TR6 y el TR3, creo que básicamente pide eso. ¿Por qué? Porque ahí va a encontrar todas estas situaciones especiales y se va a decir, ok, a ver, envíenme las actas del proceso electoral, envíenme todo el proceso electoral de las elecciones del comité. Y entonces va a decir, ok, esta persona era elegible, no era elegible, era de confianza, era de dirección, participó, no participó, o por qué está dentro de lo que es personal empleador o la parte empleadora. Si no es personal de confianza ni de dirección, entonces cómo esta persona forma parte de la parte empleadora, y así podría tener observaciones con respecto a nuestro proceso. Y lo que no queremos es justamente eso. Queremos que nuestro proceso sea lo más transparente posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, también inclusive la situación especial se evidencia considerando, por ejemplo, trabajador de dirección en presencial, trabajador de confianza presencial, trabajador de confianza en teletrabajo mixto, trabajador de confianza de confianza en teletrabajo mixto, de dirección en teletrabajo completo, y así existen las diferentes formas de cómo se establecen las situaciones especiales, y hay que considerarlas también como tal, ¿ok? Es importante que ustedes lo consideren y lo coloquen como debe ser. Lo mismo pasa con los comités. Recuerden ¿se acuerdan que salió esa lista de 9.000 empresas que no tienen comité? Probablemente tenían comité, pero nunca lo habían registrado, nunca se había indicado, y hay una opción, cuando nosotros entramos a registrar nuestra situación, cuando entras con tu clave SOL, entras a la página donde se establece todos las consideraciones de la empresa. Hay una parte abajo donde dice si es que tú tienes supervisor o si tienes comité, y tú tienes que cargar el acta de elección. O sea, no sé si la han visto, aquí no la tengo, pero cuando nosotros trabajamos siempre el tema de las elecciones del comité, siempre se establece cómo se llena eso, o de dónde lo pueden sacar, o cómo lo pueden reportar.
porque también entiéndase que si su comité no está reportado, si su comité no está, o su supervisor de seguridad no está reportado, entonces la trazabilidad que ustedes tengan, por ejemplo, con su plan de vigilancia, prevención y control de exposición de los trabajadores frente al COVID, frente a la COVID, entonces ese comité que ha firmado tu plan, tienes que haber considerado que tú tienes un comité que pueda firmar tu plan o tienes un supervisor que pueda firmar tu plan, porque si no, igual estás incumpliendo. ¿Ok? La responsabilidad es, por ejemplo, del tema de la convocatoria. Esto es algo nuevo. O sea, digamos que tiene varias cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, dice que de existir un sindicato mayoritario, este convoca con transparencia y con la mayor difusión posible. De no existir sindicato mayoritario, entonces podría yo darse el caso que tenga un sindicato representativo, ¿correcto? Excepcionalmente, corresponde al empleador organizar el proceso en los siguientes casos. Obviamente, a falta de un organismo sindical, ¿verdad? En caso de la organización sindical que afilie a la mayoría de trabajadores, no cumpla con convocar elecciones. O sea, tengo mi sindicato, pero este nunca convocó en 30 días calendario de haber recibido el pedido de que ya se tiene que convocar elecciones. Cuando ya han pasado 30 días, entonces se dice, ok, no estás haciendo nada, no estás reportando nada, entonces yo me voy a hacer cargo, ¿correcto? El sindicato mayoritario y el sindicato que agrupa al mayor número de trabajadores es aquel sindicato que agrupa o que se le llama a ese sindicato que es de la mitad, más de la mitad. Se agrupa, por ejemplo, la otra parte se le considera el minoritario. Por ejemplo, si agrupa el 60% de los trabajadores, se le considera obviamente el mayoritario y si el otro 40% se le considera el minoritario. ¿Ok? Por ejemplo, si la entidad privada pública cuenta con un sindicato mayoritario, este será a su vez el más representativo. Eso sí se entiende perfectamente. No es que el minoritario en algún momento podría ser considerado más representativo, no es así. Siempre es el mayoritario el más representativo. Si, por ejemplo, coexisten dos o más sindicatos que podrían darse, muchos sindicatos minoritarios, ¿no? Independientemente que pueda existir, si coexisten, se considerará al más representativo, al que agrupe mayor número de trabajadores, ¿correcto? Entonces seguimos con, por ejemplo, tengo un sindicato que tiene el 30% de trabajadores, uno que tiene el 25% y otro que tiene el resto. Entonces, ¿quién es el que va a ser representativo? ¿no? O sea, tiene el que tenga mayor número, el que agrupe mayor número de trabajadores, ese es el sindicato representativo. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque si yo tengo un sindicato, ellos se les tiene que explicar bien claro que ellos son los designados a estar a cargo de las elecciones del comité. Eso es importante. Si no tuviera sindicato y solamente soy el empleador, entonces el empleador pues toma todas esas facultades y toma todas esas funciones, pero si hay un sindicato, ya sea que, aunque sea un sindicato que no tenga todos los trabajadores, pero podría ser representativo, entonces sí, se tiene que considerar que ellos son los que tienen que hacer estas elecciones. Ellos están a cargo de las elecciones. ¿Cómo se realiza esta convocatoria? Por ejemplo, antes de los 60 días, ponte, tu comité ya está funcionando y tu comité ya tiene, antes de que termine su tiempo, digamos, ¿no? Porque saben que el comité tiene un año y se puede prorrogar hasta 2 años, sí, sí, pero solamente por única vez. Entonces, 2 meses antes de que ya esté por terminar su mandato, lo que se hace es que el comité vigente remite la comunicación al sindicato mayoritario o al sindicato representativo, en el caso de que lo haya, ¿ok? O en su defecto al empleador, ¿no? Que ya se vence, que ya se tiene que estar ya comunicando de que se va a enviar a elecciones o que ya vamos a entrar a un proceso de elecciones, ¿correcto? En esa comunicación tiene que decir cuál va a ser el número de titulares que se van a requerir, cuál es el número de suplentes que se requiere, cuál va a ser el plazo de vigencia y dónde van a ser las elecciones, ¿ok?
Una vez que se recibe esa comunicación, el sindicato debe hacer algo, debe realizar ya la convocatoria de elecciones, porque es un proceso largo, por eso dice que son 60 días. Pero ¿qué pasa si el sindicato nunca responde? O sea, pasaron 30 días y no respondió. Entonces, en ese momento el empleador ya toma las decisiones. Ya el empleador indica y dice, yo me voy a hacer cargo porque tú no estás respondiendo. Entonces, no es que yo le remito 60 días antes, pero si en 30 días yo veo que ya no hay mayor información, entonces en ese caso lo que yo hago es decir, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer cargo porque realmente no me está ayudando la convocatoria o no estás indicando el proceso como debe ser, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se hace esta comunicación? Se publica mediante un medio, puede ser interno, masivo, una herramienta digital inclusive, que mantenga la empresa en sitios visibles u otros que garanticen que las personas están ya informados de estas elecciones o que se vienen las elecciones del comité, porque siempre cuando se trata de difundir, se tiene que hacer en un medio que los trabajadores puedan visualizarlo, porque no sirve de nada que yo tenga todas las comunicaciones en un mural que solamente esté en la oficina pues de la supervisión, ¿no? Donde de repente nunca ningún trabajador ingresa. O de repente está en la oficina de la secretaria o está en el despacho del empleador, donde nadie casi ingresa. Entonces tiene que ser, por eso dice claramente que estos medios tienen que ser medios masivos, medios donde sí el trabajador, por ejemplo, el comedor, donde el trabajador va a tener mayor continuidad de estar presente, ¿no? Hay que buscar la forma de que ellos estén informados, de garantizar que esto ha sido difundido. Recuerden que existe algo que se llama primacía de la realidad. Entonces, los trabajadores tienen que saber de que tienen un comité, tienen que saber que ya se acercan las elecciones y tienen que saber que ellos también pueden formar parte de estas elecciones y también podrán formar parte del comité. Yo me puedo postular para que me consideren, para que me puedan elegir, porque sí, pero siempre es importante entender que el trabajador no se va a postular si no entiende de qué se trata o cuál es el sentido, el motivo, cuál es la visión de de conformar un comité, por qué es importante. Entonces, si yo digo, bueno, va a formar un comité, ok, ¿para qué sirve? Bueno, ahí hablamos de cuestiones de seguridad y salud del trabajo, pero así que ¿quién se va a querer meter? No, hay que explicarle correctamente qué es lo que va a hacer, por qué es importante. Él es el representante de los trabajadores, él va a estar también proponiendo, ¿no?, mejoras, ¿no? Porque siempre en las organizaciones, siempre hay personas que quieren aportar, que quieren ser escuchados, que quieren llevar la voz, y es importante convocar, pero no convoquemos de forma tan escondida, convoquemos de forma un poquito más masiva, ¿correcto? Para convocar o para la conformación del jurado de elecciones, porque aquí de la Junta Electoral, perdón, de la Junta Electoral, hay que considerar el número de titulares y el número de suplentes a ser elegidos, el plazo del mandato de los miembros del comité, los requisitos que deben de cumplir los trabajadores cuando se postula, la modalidad que se va a llevar a cabo en el proceso electoral, presencial, no presencial, semipresencial, la fecha en la cual se van a inscribir, la fecha de publicación de los candidatos inscritos, la fecha que se van a dar a conocer las listas de los candidatos, la fecha, lugar y hora en que se va a realizar la elección. Entre esa publicación de los candidatos inscritos y la fecha de elección debe haber mínimo 15 días hábiles. La nómina de los trabajadores habilitados para elegir a los representantes de los trabajadores en conformidad, ¿no?, del numeral número 2, que es este numeral que nos indica cómo es que nosotros vamos a elegir a nuestro comité, que es de 20 o de más trabajadores dependiendo. El plazo para las tachas de impugnación, también esto es algo nuevo, por ejemplo, el plazo para las tachas de impugnación de la Junta Electoral, ¿correcto? ¿Cuál es la responsabilidad de esta Junta Electoral? Que aquí ya lo habla, aquí ya lo menciona claramente.
El proceso de elección está a cargo de la Junta Electoral. La Junta Electoral tiene un presidente, tiene un secretario, tiene también miembros. Entonces, la Junta Electoral es el organismo que está encargado del proceso electoral. Durante todo el proceso, son ellos los que, independientemente de quién va, a quién le corresponda la responsabilidad de la convocatoria al proceso electoral, el sindicato mayoritario o el sindicato más representativo o el empleador, esta junta electoral está cargado de todo el procedimiento de las elecciones, de esos representantes. Para ser miembro de la Junta Electoral, también acá la norma ya lo menciona claramente, dice que debe ser trabajador del empleador, no debe ser trabajador, o sea, acá también se retira todo trabajador de confianza y dirección, ojo con eso, o sea, ellos no participan tampoco de la Junta Electoral. Tener más de 18 años como mínimo. Los integrantes de la Junta Electoral están prohibidos de participar como personeros o candidatos del comité, o sea, no pueden ser elegidos, obviamente. Están a cargo de la Junta Electoral y por ende no pueden ser elegidos, ¿no? Y tampoco pueden ser elegidos en el caso de que sea un supervisor de seguridad y salud de trabajo, tampoco pueden ser elegidos. El procedimiento para la conformación de la Junta Electoral está conformado por un presidente, por un secretario, que es el encargado, el presidente es el encargado de presidir, dirigir las reuniones de la Junta Electoral, porque no es que la Junta Electoral solamente se reúna cuando van a hacer las elecciones, tiene que reunirse antes porque hay que ver las habilitaciones de los candidatos, hay que ver si el procedimiento se está siguiendo correctamente. La Junta Electoral también tiene que vigilar que estas difusiones sean masivas, que sean entendidas por todos los trabajadores, ¿verdad? Así que tienen que facilitar toda la aplicación, vigencia de acuerdos, en el caso de que yo tenga un reglamento también para elecciones del comité, también ellos tienen que estar velando porque ese reglamento se cumpla, ¿no? El secretario es el encargado de ya las labores más administrativas. Así también hay un primer vocal que aporta iniciativas, fomenta, hace cumplir las disposiciones, y un segundo vocal que también hace lo mismo, ¿ok? Los integrantes de esta junta electoral y los cargos que asumen son designados por el sindicato mayoritario, por el sindicato más representativo o por el empleador. En este caso hay tres escenarios. O tienes sindicato mayoritario, ellos eligen a la junta electoral. Tienes sindicato minoritario, pero es o tienes varios sindicatos. El representativo, ese es el que elige a la junta electoral. O el empleador es el que elige a la junta electoral, ¿correcto? En ese sentido, esos son los diferentes escenarios que puedes tener. Si tienes un supervisor de seguridad, es lo mismo. El empleador designa quién va a ser la junta electoral que va a estar a cargo de la elección, en este caso del supervisor de seguridad. Sigue el mismo proceso, ¿no? Las funciones de la junta electoral también son designadas en esta RM 245. Designar por sorteo al personal que va a ser necesario para las mesas de sufragio. Estamos hablando de unas elecciones que pueden ser, pues, si tengo, por ejemplo, 3.000 trabajadores o 2.000 trabajadores o tengo 500 trabajadores, pues definitivamente tengo que designar quién va a estar a cargo de del sorteo personal, quién va a estar a cargo de decidir la modalidad de cómo se va a llevar a cabo el proceso electoral. Ellos pueden elegir inclusive la modalidad en el caso de que sean elecciones presenciales. Por ejemplo, puede ser que el empleador diga, creo que las elecciones se deben hacer de forma virtual, pero si el sindicato considera que se pueden hacer de forma presencial, y la Junta Electoral considera que se pueden hacer de forma presencial es que se va a hacer, porque ellos son los que deciden la modalidad que se va a llevar a cabo el proceso de elecciones, en coordinación, obviamente, con sus sindicatos, en coordinación con el sindicato más representativo o con el empleador, según quien corresponde llevar a cabo el proceso de elecciones, pero son quien decide la modalidad, ¿correcto? En coordinación, pero son al final los que deciden. Ellos también son los que autorizan la impresión o la disponibilidad de las cédulas de votación o preparan los materiales para el proceso electoral, si es que va a haber un voto electrónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos procesos, esas funciones que tiene la Junta Electoral ya
son varias, o sea, ya hay mayor claridad, recibir, evaluar la admisión de negación de las solicitudes de los postulantes, hay que informar cuando un postulante también ha sido denegado su candidatura, realizar el cómputo general de las elecciones, proclamar a los trabajadores que van a ser titulares y suplentes elegidos, resolver todas las cuestiones que susciten por consenso o por defecto en la mayoría simple, designar facultativamente por escrito a un representante de esta junta electoral en cada lugar de trabajo, si es que, por ejemplo, durante esas elecciones yo voy a también elegir a mi subcomité o voy a elegir a otro subcomité que esté en otra instalación, ellos pueden designar por escrito a sus representantes en las diferentes sedes, los que van a estar a cargo de las diferentes sedes y de diferentes procesos de elección. Evaluar las tachas también o las impugnaciones, realizar la acreditación de los personeros, o sea, es como unas elecciones, trata exactamente lo mismo, ¿no? Claro, si tengo poquitos trabajadores, esto casi queda sin efecto, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es muy sencillo, ¿no? Personeros no va a haber en el caso de que, por ejemplo, tenga muy poquitos trabajadores, ¿no? Pero en el caso de que haya muchos trabajadores, esto sí es un poco para ordenar el proceso y es bueno que ya tengamos algo que ordene el proceso porque obviamente pues estaba bastante ligado a lo que la organización consideraba, ¿no? Lo cual no era malo porque no había nada relacionado a la norma legal o de aplicación, ¿no? Que en este caso sea. En el caso de los personeros, ¿no? Ahí también habla de los personeros, que el personero es de manera facultativa, el sindicato que agrupa a la mayoría de trabajadores lo designa, tiene hasta, la asignación se realiza ante el jurado puede designarlo hasta 5 días hábiles después de la publicación de la lista de candidatos. El número máximo de personeros es que lo designa también la Junta Electoral. Para ser personero también te dice qué es lo que tienes que cumplir, mayor de 18 años, no puedes ser trabajador de la dirección y confianza, ¿ya? Entonces ya se establece ya cuál es el perfil del personero. Entonces esas cuestiones también son importantes y son nuevas dentro de todo lo que es la 245. Al momento de realizar la votación, en el caso, por ejemplo, que sea una votación presencial, ¿no? Se llevará a cabo el día, lugar y en la hora fijada previamente. La célula de sufragio y la ánfora respectiva donde se depositan las células de votación estarán a disposición de los trabajadores. O sea, yo tengo que colocarlo en lugares estratégicos, en un lugar donde el trabajador pueda tener acceso rápido, sencillo, y no debo de colocarlo en un lugar donde el trabajador difícilmente puede tener acceso. La firma y huella, si es presencial, ¿no? De la persona que está haciendo la elección, es indispensable para que éste pueda depositar el voto. O sea, sin esta firma y sin esta huella, el voto es completamente inválido. Entonces, ahí hay que considerar eso. En el caso del voto electrónico, ¿cómo hago con el voto electrónico no presencial, que es en muchos casos cómo se ha venido haciendo lo del comité? Muchos seguimos trabajando de forma mixta o de forma remota, y entonces, ¿cómo hacemos las elecciones del comité? Importante que en el caso de las elecciones que usen las TICs, ¿no? A través de un navegador, a través de una plataforma, hay mecanismos que tienen que establecer la organización. La ley no te va a decir qué mecanismo, ni te va a decir qué TIC vas a usar, ¿no? Ni te va a decir, acá usa esta aplicación, ¿no? La organización debe garantizar que el voto es confidencial, se tiene que garantizar que el voto tiene que ser válido. Entonces, hay ciertos candados, ciertas aplicaciones, ciertas consideraciones tecnológicas que se pueden hacer para poder elegir de una forma correcta a nuestros candidatos al comité, ¿correcto? Entonces, la solución tecnológica tiene que tener estos mecanismos, ¿no? Esta solución pone mecanismos de contingencia que permiten y aseguran la continuidad del servicio. O sea, por ejemplo, también hay que considerar aquellos trabajadores que están en una situación remota. No hay que dejar de considerar aquellos que no van a poder. A ver, voy a dejar de compartir porque... A ver, aquí ya. Sí, ya, ok.
Ok, entonces, para aquellos que están en un trabajo remoto o están lejos o no tienen acceso también, hay que considerar, pero la ley no te va a decir, por si acaso si tienes un trabajador que no tiene internet, lo vas a hacer de esta forma. Eso ya lo tiene que trabajar la organización, eso ya lo tiene que trabajar el empleador. Hasta ese detalle no se va a tener. En las organizaciones y diferentes tipos de situaciones que se podrían presentar, el empleador, tiene que garantizar que existan los medios para que pueda existir esa votación, que sea confidencial, que sea válida, ¿no? Que sea válida. Inclusive, si yo voy a hacer la opción, por ejemplo, ¿no? Que lo he visto en muchos casos, que utilizan los correos personales para hacer las elecciones de comité, que también podría ser, ¿por qué? Porque cuando se establecen los mecanismos para elegir al comité, ¿qué es lo que dicen los trabajadores? No, lo que pasa es que como mi correo tiene la extensión de la empresa, entonces la empresa fácilmente puede tener acceso a mis correos, porque no siempre yo voy a tener acceso a mis correos, ellos también pueden tener acceso. Y definitivamente así es. Entonces, algunas empresas lo que están haciendo es hacerlo a su correo personal, trabajar con sus correos personales. Si así lo han designado, si así lo han especificado dentro de su reglamento de elecciones de comité, lo pueden hacer siempre y cuando establezcan que el trabajador, mediante una carta, mediante algún mecanismo donde el trabajador admita y apruebe el uso de su correo personal para poder recibir información relativa al comité. Eso sí se puede hacer, pero recuerden tener los mecanismos para firmados, sobre todo firmados, ¿no? Avalados del trabajador, que permite al trabajador que usen su correo personal para poder recibir o para poder enviar información, ¿no? Porque algunos inclusive lo están haciendo, inclusive yo he visto elecciones mediante formularios de Google, y los he visto, y si tienen los mecanismos de cómo garantizar que esto es una situación privada, que es confidencial y que se respeta eso, si tienen esos mecanismos, establezcanlo dentro de su reglamento, establezcan cuáles son esos mecanismos, porque se los van a pedir en una fiscalización, se los van a pedir. ¿Correcto? Ok. Bueno, básicamente en el escrutinio de los votos y en el establecimiento de los elegidos, obviamente, terminada la etapa de votación, el jurado, la Junta Electoral procederá a efectuar el escrutinio. La elección es por mayoría simple de votos, aquí no hay mayor ciencia, el que tiene mayor votos, pues es el que es elegido, y conforme van disminuyendo los votos, eligen al segundo, por ejemplo, elegido titular, y así se van eligiendo a los suplentes que quedan, ¿no? O sea, los que tengan menores votos pasarían a ser los suplentes, ¿correcto? Terminando este escrutinio, se levanta un acta del proceso donde constan los nombres de los representantes que han participado, los representantes de los trabajadores, tanto titulares como suplentes, y se proclama el resultado. En esta etapa sí se permite la presencia de personeros a efectos de verificar el conteo de votos. Los empates técnicos son resueltos en sorteo en presencia de los trabajadores involucrados. Eso es importante. Por ejemplo, si un trabajador titular sacó 50 votos y el otro sacó 40, pero el otro también sacó 40 votos y son los que siguen, entonces en ese caso se considera a sorteo, ya que hay un empate, se resuelve por un sorteo que se tiene que hacer en presencia de los trabajadores involucrados, ¿correcto? Sobre la comunicación de los nuevos representantes, hay un comunicado que la Junta Electoral remite, hay un acta de proceso electoral, a fin de que se hagan todas las credenciales, porque un miembro del comité, por ley, por norma, tiene que tener una credencial. Cuando ustedes les pregunten a los trabajadores si conocen a sus representantes, ellos tienen que saber quiénes son, tienen que saber quiénes han sido electos, y es bueno tener una identificación, y eso es lo que se solicita, que tengan estas credenciales que lo habilitan como miembro del comité representante de los trabajadores.
¿Qué pasa? Y esto es algo también nuevo, pero que fue muy comentado, y es sobre todo en esta coyuntura, ¿no? En esta coyuntura, por ejemplo, a mí me pasó y en varias oportunidades, de que preguntaban, ¿qué pasa si ya todos mis trabajadores, ya no tengo a nadie del comité? Ya no tengo, algunos ya no trabajan con nosotros, tuvimos que cerrar tal lugar y ya estas personas justo de esta sede son las personas que ya no van a poder formar parte del comité. Entonces, cuando el 50% de los representantes de los trabajadores, incluidos los titulares y suplentes, por ejemplo, si tuviera 4, el 50%, por ejemplo, son 2, ¿no? 2 de los trabajadores finalicen su vínculo laboral o incurren en un causal de vacancia. ¿Cuáles son los causales de vacancia? Los causales de vacancia, pues obviamente uno de ellos es que se finaliza el vínculo laboral, ya no trabaja más, entonces obviamente ya no puede ser representante. El otro es enfermedad. Enfermedad física o psicológica, también puede ser causa de vacancia, ¿correcto? Obviamente fallecimiento definitivamente es causa de vacancia. Entonces, cuando eso pase, algunos decían, ay, las vacaciones no, las vacaciones no ingresan aquí, las vacaciones no tienen nada que ver, ojo con eso. El 50% de representantes se fueron, ya no forman parte. Se debe iniciar lo que se le llama, aquí se le ha considerado un proceso de reconformación del comité. Ese proceso de reconformación no existía antes, es nuevo, es reconformación del comité a falta de miembros suplentes, ¿correcto? Entonces dice que cuando esto pase, se tiene que cubrir estos puestos vacantes, siempre que el plazo para que concluya el mandato de los trabajadores sea mayor o igual a 6 meses. O sea, ¿cuándo tengo que hacer esto? Cuando ya tengo más de 6 meses que voy a terminar mi año, digamos, ¿no? O lo que va a durar mi mandato, digamos, ¿no? Entonces, no es que inmediatamente yo tenga ya solamente 50%, voy a hacer una reconformación. Aquí lo indica que siempre que el plazo para que concluya el mandato de los representantes sea mayor o igual a 6 meses, entonces aplica. Porque si, por ejemplo, ya estoy por terminar mi mandato y mi mandato acaba de aquí a 3 meses, ya no aplica una reconformación de comité. El comité se mantiene tal cual. Pero obviamente si este comité ya le faltan 9 meses para que termine su mandato, entonces aquí tenemos que reconformar nuevamente el comité. ¿Correcto? Eso es algo que se hay que bien recordar. El proceso de reconformación está sujeto a un proceso y plazos previstos los mismos que para la elección de los representantes de los trabajadores ante el comité. Dichos plazos comienzan a contarse desde el día siguiente en que el responsable de la convocatoria del proceso electoral tome conocimiento de los representantes de los titulares que ya no van a estar o que son menos del 50% de la cantidad inicial. ¿Correcto? Entonces hay que informar que al sindicato mayoritario, al sindicato representativo o al empleador que ya hay menos de 50% de trabajadores y por ende ya hay que considerar hacer unas nuevas elecciones por las personas que faltan. ¿Correcto? El proceso de elección presencial, no presencial o semipresencial, la selección de los representantes de los titulares y suplentes de los trabajadores pueden llevarse a cabo de estas 3 formas. Lo indica aquí, no lo decía antes la 148, obviamente estamos hablando de una norma que salió en el 2012, aquí estamos hablando de que ya el proceso lo indica, presencial, no presencial o semipresencial inclusive. ¿Qué significa? Que algunos pueden votar de forma presencial si tienen esa forma, ¿no? Si tiene, de esa forma se puede desarrollar. Otros pueden votar de forma virtual, también sería válido y se puede incluir dentro de todo un proceso, ¿ok? Este proceso se puede dar por medios electrónicos y como les digo, tienen que evidenciar cuáles son sus candados, cuáles son los candados que ustedes van a considerar
para hacer el proceso válido, confiable, confidencial. Esas cuestiones se tienen que garantizar. Con respecto a las tachas, impugnaciones, las tachas se presentan por escrito. Obviamente hay una sustentación de por qué estamos presentando las tachas. Esto ya lo tiene que ver la Junta Electoral, ¿no? Hay una tacha que se tiene que ser resuelta también, ¿no? Se tiene que presentar por escrito. Hay una debida sustentación que tiene que hacer el jurado para poder hacer la tacha. La tacha no se realiza porque no tengo que tener una razón por la cual he hecho la tacha, ¿correcto? Y obviamente también se puede realizar estas impugnaciones también a la Junta Electoral y tiene que ser resueltas en 3 días hábiles. Esto también lo indica. Esto es algo importante. Esto es algo importante y es nuevo. ¿Qué pasa si a mí se me complica todo esto y digo, ¿sabes qué? Yo esto no, la verdad es que yo lo entiendo, pero no tengo las personas, no lo entiendo claramente. Y en ese caso, ya la norma, esta resolución te indica que el proceso lo puedes terciarizar. Puedes terciarizar el proceso electoral, ¿no? Eso obviamente, como ya lo habíamos visto anteriormente, cuando se terciariza que una empresa te pueda llevar el sistema de gestión, que también es completamente válido, nosotros lo hacemos en muchas empresas, llevamos completamente el sistema de gestión, incluyendo convocatoria, incluyendo comité, incluyendo todo, ¿no? En este caso, sin perjuicio de liderazgo y de responsabilidad que obviamente tiene el empleador, de todo lo que tiene que hacer, ¿no? La empresa contratista puede prestar o puede brindar soporte de herramientas digitales para llevar a cabo parcialmente el proceso electoral o totalmente el proceso electoral, ¿no? Y en ese caso tiene que tener una relación y coordinar con la Junta Electoral, ¿correcto? Entonces, yo tengo que tercerizar porque va a estar a cargo de una aplicación paga, por ejemplo, para que yo pueda garantizar que el proceso se realiza correctamente. Y en este caso sí se puede dar. La empresa que puede brindar ese servicio, que nosotros lo hacemos, por ejemplo, se puede brindar ese soporte, pero tiene que seguir el conducto regular. Eso no significa que yo no voy a tener una junta electoral, todo se permanece igual, solamente que vas a tener el soporte de personal especializado de una aplicación que te ayude a garantizar, obviamente, que el proceso se esté dando de la forma correcta. También aquí, ya lo había mencionado el 148, pero acá también lo vuelve a mencionar y le da un poco más de claridad, es el tema del observador en caso de sindicato mayoritario. Cuando corresponda un observador, ¿no? Obviamente no siempre va a corresponder un observador. Recuerden que el observador puede asistir, ¿no? Lo único que no tiene voz, no tiene voto, asiste básicamente, puede solicitar información al comité, sí, puede solicitar. Si, por ejemplo, la organización sindical tiene a su observador en las reuniones, puede solicitar información bueno, se discutió eso, me gustaría tener más información de esto, se le puede brindar, ¿no? Se puede también alertar, este observador puede alertar a los representantes de los trabajadores ante el comité la existencia de algunos riesgos que pudiera afectar la transparencia o la probidad y cumplimiento de objetivos o de la normativa correspondiente. Por ejemplo, podría darse el caso de que él detecta de que no se está llevando a cabo los acuerdos, de que se está poniendo trabas a cuestiones que son importantes en el ámbito preventivo de seguridad y salud en trabajo, y esta persona podría alertar a estos representantes, ¿no?, ante el comité de esta existencia de estos riesgos, ¿correcto? La instalación del comité, el cumplimiento del plazo para la instalación del comité sigue siendo lo mismo, sigue siendo 10 días, en esa parte no ha habido mayor cambio, ¿ok? El procedimiento para la elección del supervisor de seguridad, lo mismo, menos de 20 trabajadores, elijo a mi supervisor de seguridad, y aquí hay algo que quería informar, ¿no? O sea, y aquí hay algo importante. Sobre la junta electoral, a mí me han dicho, bueno, ¿y cómo hago para elegir una junta electoral? Por ejemplo, soy solamente 6 trabajadores, entonces yo, ¿cómo hago la junta electoral? Entonces tengo cuatro de junta electoral y solamente me quedan 2
para ser elegidos, y entonces, ¿cómo hago? Y si me queda uno para ser elegido, por eso es que se establece este procedimiento para la elección de la Junta Electoral, en caso de supervisor de seguridad. Aquí lo dice claramente. Para la elección de supervisor se aplican las mismas reglas del comité, quedando a consideración del empleador o del responsable de la convocatoria, que puede ser el sindicato, pero bueno, si hay poquitos trabajadores, dudo mucho que haya un sindicato. Básicamente del empleador, ¿no? O el responsable de la convocatoria, las elecciones contar con una junta electoral para llevar a cabo el proceso, así como determinar el número de miembros que la conforman. O sea, en este caso, si yo, por ejemplo, imagínense que tengo 6 trabajadores, y entonces tengo una junta electoral de 4. ¿Cuántos trabajadores me quedan para poder elegir a mi supervisor de seguridad? A ver, ¿cuántos me quedan? 2, exacto. Me quedan 2. Entonces, ¿qué hago? Yo hago mis elecciones con los 2. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Acá lo dice claramente, porque dice, quedando a consideración del responsable de la convocatoria, contar con una junta electoral para llevar a cabo el proceso, así como determinar el número de miembros que la conforman, el cual no puede ser superior a 4 miembros. Entonces, ¿qué se entiende de esto? Lo que se entiende es que si yo tengo poquitos trabajadores, obviamente a mí lo que me interesa es que la mayor cantidad de trabajadores pues puedan pasar una elección, ¿no? Y la junta electoral, si yo la elijo entre 4, solamente me van a quedar 2 trabajadores que puedan ser elegidos y eso no tendría sentido, ¿correcto? Entonces, por eso dice ahí claramente que en el caso del supervisor, ¿no? Para el caso de la elección, se queda a consideración del responsable de la convocatoria a elecciones contar con una junta electoral para llevar a cabo el proceso, así como determinar el número de miembros que no pueden ser mayor a 4 miembros. Pero yo puedo hacer una junta electoral donde solamente haya un presidente y solamente haya un secretario. Podría ser yo inclusive una junta electoral donde solamente designo a una persona que se haga cargo de todo el proceso electoral. Porque estoy hablando de empresas que son muy chiquitas, que obviamente son de menos de 20 trabajadores, digamos que son 10 trabajadores. Entonces, si yo hago una junta electoral, pues hago todo un despliegue de cosas que no son necesarias realmente, porque aquí lo que me interesa es que la mayor cantidad de trabajadores puedan ser representados. Entonces, la idea es que ustedes establezcan claramente el por qué ustedes han considerado elegir a una persona que está designada, a 2 personas que están designadas como junta electoral, ¿correcto? Eso también es completamente válido. El procedimiento de elección de los representantes de los trabajadores, en este caso, ¿no? Recuerden de que para poder elegir a mis representantes, cuando el empleador cuente con varios centros de trabajo, nosotros tenemos que ver qué centro de trabajo tiene más de 20, qué centro de trabajo tiene menos de 20. Aquí hay una palabra que le he subrayado y es la palabra puede, ¿no? ¿Qué significa la palabra puede? Ahí volvemos al vacío un poquito legal, porque hay muchas empresas que me han dicho, ok, cuando el empleador cuente con varios centros de trabajo, cada uno de estos puede contar con un supervisor. Ah, ok, pero como es puede, es una cuestión, no es el debe. El debe involucra siempre obligatoriedad. El puede es, ok, se recomienda que lo hagas, pero no es una cosa obligatoria. Y otra vez regresamos al vacío. Esa parte no se ha cambiado, por ejemplo. Siempre decía puede, ¿no? Y acá también lo dice. Hay 2 formas de interpretarlo realmente, ¿no? O sea, lo interpreto como que puede contar con supervisor o con comité, o con su comité,
o que puede o no puede contar con eso y solamente considerar un comité central. Entonces, ahí nuevamente hay un tema ahí de interpretación que debería de ser bastante claro, ¿no? O sea, saben que cuando tengan más de varias sedes, deben de contar con un supervisor o deben de contar con un subcomité o con ambos, dependiendo del número de trabajadores. Era fácil ponerlo, pero si colocan otra vez el puede, pues seguimos en la parte de la interpretación. Porque podría darse el caso de que yo diga, me dicen puede, el puede es recomendación, no es obligatoriedad, entonces yo considero de que para mi organización me funciona mejor solamente contar con un comité. Y nada más, ¿no? En este caso, cada uno de estos puede contar con un supervisor o su comité en función del número de trabajadores. La elección de los miembros está sujeta al mismo procedimiento, eso es exactamente lo mismo. Estos procesos pueden ser llevados a la par, pero también pueden ser llevados de forma independiente. ¿Qué significa? Si a uno lo puedo elegir de repente tal semana, la otra lo puede elegir al otro mes, los procesos no tienen por qué ser al mismo tiempo, ¿ok? Los miembros de su comité o del supervisor de cada centro de trabajo, dependiendo del número de trabajadores, no necesariamente forman parte del comité central, eso también lo indica acá, ¿correcto? Y eso también es algo importante que tienen que recordar. Entonces, finalmente yo tengo un proceso, ¿no? Donde soy el empleador, donde va a depender de lo que yo esté a cargo. Por ejemplo, si soy el empleador y no tengo sindicato, yo llevo el proceso electoral de los trabajadores, ¿no? Y puedo tener una junta electoral donde ya se establece ya todo lo que hemos visto, las responsabilidades y las funciones de la junta electoral, y ellos están a cargo de la inscripción de candidatos de los trabajadores, de nominar a los candidatos y finalmente de la elección de la votación y donde se instala el comité dentro de los 10 días. La otra opción es que si el empleador tiene 20 o más trabajadores y tiene un sindicato, entonces el sindicato es aquel que lleva el proceso electoral. Y si tengo menos de 20 trabajadores, pues entonces elijo un supervisor de seguridad que inicia funciones dentro de los 10 días hábiles también de haber sido elegido, ¿correcto? Hasta ahí no creo que haya ninguna pregunta. Voy a hacer algunas, a ver las preguntas, por favor, Renzo, si me ayudas. Debe haber varias preguntas antes de llegar a los ejemplos. A ver, Renzo, si me ayudas. Así es. Por ejemplo, estoy leyendo de Ruth Escobar, ¿no? Ruth me dice, cuando va el inspector de SUNAFIL, ¿cómo evalúa ese acápite del puede? Porque puede ser subjetivo. Los inspectores no tienen muchas veces el mismo racionamiento. Completamente de acuerdo. El racionamiento puede variar y el criterio a veces varía. Y me ha pasado, o sea, ha pasado, por ejemplo, que una organización ha elegido un comité central y ha elegido de diferentes partes de sus sedes y ha elegido un comité, según esto, representativo. Pero hay que también tener en cuenta algo, ¿no? O sea, cuando nosotros tengamos diferentes sedes, miren el número de trabajadores de las sedes. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando mi comité central está en San Isidro, ¿no? Es en Lima y mi comité central está en San Isidro con el personal administrativo solamente de 40 personas. Cuando tengo sedes de 300 personas, 400 personas, 200 personas en diferentes provincias. Entonces, considerar aquí el representativo es bajo algo que no va a ser del todo útil. O sea, ¿por qué? Porque no va a conocer la problemática de las diferentes sedes, no va a conocer la problemática de otros lugares. Entonces, fíjense también en esa parte, que tienen que tener en cuenta de que cada sede tiene sus propios desafíos y a veces tiene que tomar sus propias decisiones basados en esta realidad que están viviendo en ese lugar. Y a veces, cuando esto se traslada solo a un comité central, comienza ahí pues el entorpecimiento
de la toma de decisiones, ¿no? Se tienen que tomar decisiones, pero no se pueden tomar decisiones porque el Comité Central no tiene tiempo en ese momento para poder reunirse, porque no se ponen de acuerdo, porque el otro no puede conectarse. Hay que tener en cuenta la realidad de nuestra organización para establecer claramente cómo es que vamos a designar y por qué vamos a elegir de esa forma. Y ver también si es lo más funcional, si es lo más, digamos que nos ayude, porque el comité tiene muchas funciones ahora. ¿Se han dado cuenta dentro del DS-001 todas las funciones que ahora tiene el comité? Aprobar, hacer seguimiento, reportar, y todas esas funciones se tienen que seguir, tienen que dar. Entonces, si el comité no tiene la fuerza, no tiene el conocimiento, no ve la realidad, o ve una realidad que solamente está enfocada en Lima, y no está enfocada en la realidad de las sedes operativas, difícilmente va a ayudar de mucho. Entonces, la idea es que sea lo más representativo, por eso se llama representativo. El comité tiene que representar a los trabajadores. La capacitación exclusiva para miembros del comité debe ser por un externo. Básicamente no te indica nada de la ley que forzosamente la capacitación de los comités debe ser por un externo. Puede ser que tú tengas personal muy competente dentro de tu organización y pueda capacitar al comité, siempre y cuando tú garantices que ese personal obviamente es competente. Y por ejemplo, voy a capacitar al comité en investigación de accidentes, como es parte de sus funciones, pues al menos al menos no, debe tener una competencia en investigación, en metodologías de investigación, en reportes, tiene que haber tenido experiencia en esa rama y tiene que tener las credenciales que lo evidencien como tal, porque eso sí es fiscalizable, ¿no? O sea, las capacitaciones se tienen que dar por personal competente, ¿ok? Buenos días. Respecto a ver, acá Luis Salcedo me dice respecto a... A ver. Renzo, tengo algunos problemas con las preguntas. ¿Tú crees que me las puedas hacer para hacerlo más rápido? Claro, ingeniera, no se preocupe. A ver, Ya, por yo tengo favor. unas preguntas que, bueno, he estado recopilando desde el inicio, ¿no? Dale. Acá, Marco Tapia nos hace la pregunta. En el ámbito de la aplicación de la norma hay una exceptuación. Por favor, si nos pudiera explicar básicamente hacia dónde aterriza la exceptuación, nos dice Marco Tapia. Aceptación. No entiendo exactamente a qué se refiere. A ver, Marco, si puedes escribirnos. Por mientras respondemos otra pregunta. Edwin Guerrero Ya. nos dice, si mi empresa cuenta con 5 trabajadores y de ellos 2 son de confianza, ¿cómo se procede a la elección del supervisor de SST? 5 trabajadores. Eliges entre los 3 que te quedan. Listo. En el caso, Miguel Ángel García Plasencia nos dice, ¿cuándo se considera a un sindicato mayoritario o representativo? ¿Qué pasaría si no hay candidatos suficientes para la elección? Ya, mayoritario, ya hemos visto que tiene 50% más de trabajadores afiliados a ese sindicato. Representativo, obviamente, si tengo varios sindicatos pequeños, de repente tengo 4 sindicatos, pero todos ellos suman, ¿no? El más representativo es el que tiene más trabajadores. Así funciona, ¿ok? Y ese es el encargado de hacer el proceso electoral. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta de María Raquel Luna Chávez. ¿Qué ocurre si el empleador no tiene recursos económicos para contratar el soporte tecnológico o digital y la mayoría de trabajadores están fuera de la unidad minera en suspensión de labores? Ahí, esas son las particularidades que van a existir. Esto, ¿quién es la pregunta? ¿De quién? La pregunta es de María Raquel Luna Chávez. María, en ese caso, yo te recomiendo que establezcas un reglamento de elecciones de tu comité, o en este caso de tu comité. En ese reglamento de elecciones, trata de poner cuál es la realidad de tu organización, la realidad de, ojo, el hecho de que las personas, hemos visto quiénes son trabajadores, ¿no? Ya hemos visto que se le llama trabajador. Y cuáles son las 3 cosas que me indican que quién es trabajador. A ver,
¿Quién me las dice? Los veo por el chat. Habían 3 salvedades para ser considerado trabajador. ¿Cuáles son? Las vimos temprano. A ver, ustedes tienen que indicarme. A ver, ¿quién me dice cuáles son las 3 cosas que yo mencioné temprano? A ver, chicos, escriban en el chat cuáles son las 3 cosas para poder ser considerado un trabajador. Uy, ya se olvidaron. En planilla ya, uno de ellos, ¿qué más? Subordinación. Subordinación, muy bien, ¿qué más? Remuneración. Remuneración. ¿Qué acaba de preguntar ahorita Renzo? Suspensión sin goce, ¿verdad? Cuando hay una suspensión sin goce, ¿qué hay remuneración? Perdón, no, es suspensión de operaciones, pero con remuneración. Ah, ok. Entonces, se mantiene, es un trabajador y por ende se tiene que hacer las elecciones considerándolo. Y para eso te recomiendo que hagas un reglamento que te aplique a la organización. Como les dije, va a haber muchísimas cosas que va a tener que hacerlas de esta forma porque la legislación no va a ir hacia un detalle particular de la organización. Y si tú lo explicas correctamente, si tú cumples igual con todos los requisitos de la RM 245, pero con las salvedades de que en tu organización se desarrolla de esta forma sin dejar de cumplir, ¿correcto? Entonces se puede trabajar porque es tu realidad, porque así funciona la empresa y porque obviamente pues ninguna empresa es igual a otra. Por más que sea, puede hacer 300 trabajadores y esta de 300 trabajadores y esta no funciona para nada igual a esta. Entonces, las realidades son completamente distintas. Entonces, siempre la recomendación es establezcan un reglamento o un procedimiento de elecciones. Si es que no quieren hacer un reglamento, un procedimiento de elecciones, para que tengan claridad, para que puedan decir, ok, esto así yo lo voy a desarrollar, así lo voy a hacer, y mientras no esté en contra de lo que se establece por ley, porque no puede estar en contra, ¿no? Pero sí puede tener mayor detalle. O sea, lo que no puede ser es en contra, pero sí puede tener mayor detalle que le aplica a mi realidad. ¿Ok? Vamos, Renzo. Ok, acá tenemos otra pregunta de Miguel Ángel García Plasencia. Él nos dice, tengo un comité que estaba vigente antes de que salieran esas nuevas normativas y por acuerdo de ambas partes será hasta el 2023. Está documentado y firmado por todos. Entiendo que se mantiene hasta que se culmine el nuevo comité. Así es. No hay mayor cambio. Acá no dice, bueno, y si ya vas y tus elecciones anteriores no valen. No. O sea, las elecciones que se han hecho bajo el anterior proceso está bien, se mantienen, continúan con su cargo, continúan ejerciendo, no hay ningún problema. Lo mismo pasa recuerden que estamos también bajo el DL 1499 y el 1499 todavía no ha dejado sin efecto que nosotros podemos seguir con nuestro comité, inclusive desde antes de la pandemia, si ese comité funciona y si no tengo la forma de realizar nuevamente las elecciones, ¿no? A ver, tenemos una pregunta nuevamente de, bueno, esta María Raquel Luna Chávez. Ella nos pregunta sobre el proceso de elección de la Junta Electoral. ¿Entre quiénes se realiza el sorteo del personero? ¿Y qué ocurre si los que resultan designados declinan o se niegan a asumir la tarea de hacerse cargo? Ya, los personeros son... No, perdón, disculpe. No es los personeros. En este caso, hay trabajadores en el centro minero y, por ejemplo, 50. El empleador tendría que dar la lista de los 50 y entre ellos hacer el sorteo para estar a cargo de las ánforas, de la mesa de sufragio. ¿Y qué pasa si las personas que salen sorteadas declinan o no aceptan o no se presentan? Los personeros forman parte personeros no. Ah, okay. La norma dice para que lleven a cabo, para la mesa de sufragio.
Ya. No son personeros. Los de mesa de sufragio. Ya, ok, los encargados de la mesa de sufragio. Ok, perfecto. Ya, si no se presenta, me dices, si no se presentan, si declinan. O sea, eso es lo que me trata de decir. ¿Qué pasa si me quedo sin encargados de mesa de sufragio? Claro, sale entre a veces personas y no quieren o no se presentan. Puede darse el caso, puede darse el caso. Para eso siempre te recomiendo de que tengas siempre personas que van a hacer que van a suplir en este caso, ¿no? Si no se presenta esta persona, va a suplir. Pero lo que siempre les recomiendo, expliquen al trabajador cuál es el motivo de que él forme parte y por qué es importante que forme parte. Cuando lo entienden, es lo mismo cuando me decían, bueno, y esta persona no quiere vacunarse, entonces, ¿qué hago con esta persona que no quiere vacunarse? La voto. Le digo, ¿sabes qué? Hasta acá nomás. Ustedes tienen que darse el trabajo de explicar, porque nuestra labor es preventiva. Nosotros tenemos que explicar por qué ellos, por qué esta labor, este rol es importante, por qué ellos forman parte de estas elecciones, y por ende, pues, hay que explicarles correctamente, hay que indicarles, porque yo no puedo decir, bueno, no se presentaron, ya, sanción, no. Pero siempre tener en cuenta de que podría pasar muchas cosas, podría pasar no presentarse por enfermedad, podría pasarse no presentarse por viaje, podría pasar muchísimas cosas. Entonces la idea es claramente de que tengamos estos planes de contingencia, de que en caso de que esta persona no venga, entonces se va a desarrollar de esta forma. Por eso les vuelvo a indicar, tener un proceso, un procedimiento bien estipulado es importante. Tengan un proceso bien estipulado para que puedan tener estas salvedades que podrían pasar. Por supuesto, podrían pasar, muchas cosas podrían pasar, pero tengamos siempre en cuenta tener un plan B. Siempre es importante tener un plan B en estos casos. Ok, Renzo. Renzo, voy a pasar estos dos ejemplos para poder ya terminar. Estos ejemplos están basados, por ejemplo, tengo una empresa A que tiene 120 trabajadores. 85 son de la sede central, hay una sede en Arequipa que tiene 14 trabajadores y una sede en Talara que tiene 21. Entonces, en ese sentido, yo quiero que me digan ¿quiénes integran el comité central? ¿Cuántos trabajadores aquí ustedes colocarían del comité central? ¿De cuántos están conformados el comité central? ¿De cuántos trabajadores? A ver, yo los leo. De 6, me dice Wilmer, de 6. De 4, a ver, ¿sí me entendieron o no me entendieron? A ver si me entendieron. Mayor de 18 años y pleno, claro, exacto, pero necesito el número. Karen, necesito el número. A ver, el número tengo en la sede central 85, en la sede de Arequipa 14, en la sede de Talara tengo 21. Entonces, ¿en cuántos son los que integran mi comité central? Diana, en este caso, no, 6, como mínimo 6. Como mínimo 6. Ok, a ver, algunos dicen 4, otros dicen 8. ¿8 por qué? No mayor a 4 ni mayor a 12, sí, pero a ver, díganme un nombre, un número, ¿cuál sería? Ahí los leo, porque si se entendió todo el webinar, entonces sí la tienen clara. Mínimo 4. La respuesta exactamente es esa, mínimo 4. Mínimo 4 es lo que tiene que tener este comité central. Ok, digamos el subcomité, ¿por cuántas personas están integradas? A ver, los leo, por 4, ok, 4. Y el supervisor, obviamente, de seguridad es el de la sede Arequipa, ¿verdad? El de la sede Arequipa es el que yo voy a elegir como supervisor de seguridad. En esta parte es justamente donde la parte de puede queda, pues, a la interpretación, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si esta empresa A decide hacer un comité central considerando sus 120 trabajadores? En ese caso tendría, ¿no?, que tener 6 trabajadores de comité central y probablemente elija
un representante de Arequipa y unos representantes, unos 2 representantes, por ejemplo, de la sede de Talara. ¿Podría darse el caso? ¿Podría ser así? ¿Podría ser así? Claro, podría ser así porque básicamente, si yo tengo mi comité central que funciona, donde tengo la mayor cantidad de trabajadores dentro de la sede central, que son 85 trabajadores, y considero de que voy a tener 2 representantes de la sede de Talara, uno de la sede de Arequipa y los demás de mi sede de central, yo tendría ya mis 6 trabajadores obviamente, porque tengo que tener claramente, estoy hablando tendría que tener 3 trabajadores de la parte empleadora, ¿no? Porque son 6 lo completo, pero son solamente los titulares, solamente son 3, y los otros 3 serían electos suplentes, ¿correcto? Ahora, podría ser el caso también que se puede, significa, o subcomité o trabajador, dependiendo del número de trabajadores, ¿no? Entonces, por eso es que yo les recomiendo que tengan un procedimiento de que expliquen exactamente cómo es que van a llevar a cabo su proceso de elección, sin dejar de considerar todo lo que es la norma. Ay, Brigitte Trevejo, me está levantando la manito, Brigitte, y Jessica Solar. Jessica Solar y Brigitte. Sí, le quería hacer una... Ok. A ver, primero con Jessica. Okay, a ver, primero Jessica. A ver, Jessica, sí. dime. Mi consulta es, yo tenía un comité central y un subcomité. La cuestión es de que la sede del nivel inicial ahorita ha sido trasladada al local principal. Entonces ese comité ya no sería necesario. Voy a estar 2 o 3 años con la sede aquí interna, porque como están haciendo trabajos de modificación en la avenida Colonial, no voy a estar operando en esa zona. ¿Tendría que eliminar ese comité o dejarlo como tal e incluir en tal caso a la supervisora del inicial en el comité principal? Sí, podrías hacerlo, pero recuerde que hay que respetar los que son electos por la parte de trabajadora. O sea, es muy importante entender de que aquí lo que es más importante, porque la parte de la dirección y de confianza probablemente sean los mismos, ¿no? Probablemente sean las mismas personas. En ese caso no hay ningún problema, pero cuando mi trabajador ha elegido sus representantes, hay que respetar esa parte, porque ha habido una elección y ha habido obviamente una votación y por ende hay representantes de los trabajadores y esos son los que se tienen que respetar. Ellos son los que tienen que ser respetados y hay que ver la forma de cómo incluirlos dentro de este comité para que no se considere de que esta elección no ha sido válida, porque no hay ninguna otra forma, porque no es que haya menos trabajadores, es lo que te entiendo, Jessica, que no hay menos trabajadores, sino básicamente es un traslado. Y ese traslado, pues, no significa de que ok, ya se trasladaron, chao, todo lo que pasó antes. No, porque esos trabajadores existen, eligieron, y por ende, pues, necesitan sus representantes donde correspondan. Ya, una consulta adicional. Lo que sucede es que bueno, para este año que viene, sí se va a haber reducción de personal. Entonces, ya de los 30 que eran, solamente van a quedar 8. Y claro que dentro de ese grupo sí están los miembros elegidos, ¿no? Claro, en ese caso, recuerda que hay una parte en la norma que ya habla de reconformación. Si, por ejemplo, tu comité todavía tiene para un tiempo más de 6 meses de trabajo, entonces yo te sugeriría que hagas una reconformación del comité, que es completamente válida, y que nuevamente se pase a elecciones por estas cuestiones que ya tienen que ver de la parte organizacional de la empresa, que completamente es válido, en ninguna empresa es igual a otra y puede tener diferentes realidades y pasar por diferentes procesos. Entonces, obviamente, esta reconformación te puede ayudar para poder elegir nuevamente a los representantes ya en lo que viene, en lo que resta del mandato, ¿no? Ok, Jessica, muchísimas gracias. Ahí veo varias preguntitas, pero déjenme terminar el ejemplo, que creo que ya este ejemplo ya quedó claro.
Hay otro ejemplo, que es sobre, por ejemplo, el personal de dirección y el personal de confianza que tiene estas empresas, ¿no? Entonces, hay también varias dudas sobre el personal de confianza, el personal de dirección. No tengo la cantidad de personal de confianza, no tengo la cantidad suficiente de personal de dirección. Eso también a veces pasa. Algunos me dicen, pero yo solamente aquí no tengo gente. Acá yo no tengo personal de confianza ni dirección, es más, no tengo a nadie. Nadie designado de confianza de dirección. ¿Qué pasa cuando no he designado a nadie? La sugerencia es la siguiente: designe. Porque en una instalación debe haber personal que sea de confianza y personales de dirección. Ojo, el personal de confianza y dirección no solamente puede aplicar para un comité o subcomité, porque el personal de dirección puede participar. El que designa eso es el empleador, y el empleador maneja su propia realidad. Si, por ejemplo, tiene 2 personal de confianza en una sede, o personal de dirección tiene otros 2, entonces ahí tendría 4 personas que podrían ser electas, y acá tiene, en esta sede solamente tiene una, y en otra sede también tiene una. Entonces, en este ejemplo, en este escenario, yo podría tener la necesidad de contar con mayor personal para mi elección, porque recuerden de que el titular de la parte empleadora también debe de tener sus propios suplentes, porque algunos dicen, bueno, solamente tengo los titulares, no tengo suplentes. No hay suplentes, solamente de la parte empleadora solamente va a haber titulares. Eso no es correcto, porque cuando ustedes hagan la instalación, ahí claramente se especifica cuáles son los titulares, cuáles son los suplentes de la parte empleadora, y cuáles son los titulares y los suplentes de la parte trabajadora. Y ahí está claramente especificado, porque si pudiera darse el escenario diferente, entonces no aplicaría este formato que ahora es obligatorio de ley, ¿ok? El formato del acta de instalación lo especifica correctamente, y también es importante que ahora se considere que las elecciones de mi presidente y de mi secretario del comité se realiza entre los titulares. Y algunos decían que se realizaba entre todos. No es así. Se realiza entre los titulares, y eso es importante también informar. Voy a ir con Brigitte Trevejo y después con María Roldán. María, qué bueno verte por acá. Ok, con Brigitte Trevejo. Vamos, Brigitte. Sí, buenos días. Quisiera hacer una consulta, ingeniera. Lo que pasa es que, ¿qué sucede si, por ejemplo, en mi planilla tengo más personal con licencia sin goce que activos? Por ejemplo, no tengo en total, son 48, y de los 48 son como 35 con licencia sin goce, y los restantes que están en planilla, que es menos de 20 personas. ¿Cómo podría ser en ese sentido el tema de las elecciones del comité? Ya, Brigitte, nos remitimos nuevamente a la definición de trabajador. Para ser considerado definitivamente un trabajador, necesita ser remunerado. Eso te va a ayudar a establecer, tiene que ser remunerado, ¿correcto? Tiene que estar en planilla, tiene que ser subordinado. Entonces, las personas que no cumplen con esos requisitos no son considerados para efectos de las elecciones de comité como trabajadores. Entonces, en ese sentido, ¿cómo sería unas elecciones como para supervisor y no un comité? Exactamente. Se realizaría con unas elecciones como para un supervisor de seguridad y no para un comité. Así es. Ya. Hasta próximamente que la realidad cambie, ¿no? La realidad cambie, por ejemplo, y se retornen los trabajadores, regresen a su actividad, y en ese caso puedes ya llevar a las elecciones correctamente. Entonces, ante una fiscalización de SUNEFIL, yo podría sustentarlo de esa forma. Por supuesto, claro que sí. Ok, ya, está bien, muchísimas gracias. Ok, Brigitte. Ahí voy con María Roldán. A ver, María. Hola, María, qué bueno verte. Hola, ¿qué tal, Yanita? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bien, mi consulta es justo hace un par de semanas hemos hecho la elección de uno de los comités en una de las plantas, y
y quería saber si la norma es retroactiva, porque nosotros ya hemos hecho la elección del comité y justo teníamos esa duda de quiénes conformaban en la parte personal de confianza. Y en las elecciones ha participado el jefe de planta. Y no sabíamos si considerarlo a él como personal de confianza, como ya Pero hicimos las elecciones. ¿cómo está colocado en el T-registro? Como que, ¿cuál es su situación especial? ¿Cuál es su estado? Bueno, ¿Está en como recursos personal de humanos, confianza? en recursos humanos en su contrato, ¿te refieres a su contrato? Sí, exacto, en su contrato, o de repente después puede haber sido designado también personal de confianza. En ese caso hay que hacer un informe, o sea, tiene que informar que ahora es personal de confianza. Ah, ya, justo esa era la consulta. Esos, los documentos que evidencian si es personal de confianza o no, son en el contrato y si es que ya luego fue un personal de confianza en un informe, me dices. Sí, o sea, en una información que tiene que ser enviada al trabajador indicándole cuáles ahora los cambios de su situación y también que él tiene que estar de acuerdo, porque hay bastantes cuestiones con que a algunos trabajadores no les gusta ser personal de confianza. ¿Por qué? Porque obviamente un personal de confianza, pues, no tiene las mismas, o se puede decir que en sí tiene las mismas, los requisitos legales, temas sociolaborales, eso se mantiene igual, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un tema de vacaciones, hay algunas salvedades que a los trabajadores no les gusta considerarse de confianza. Por eso es que yo te recomiendo que hables bien con esta persona, que le expliques cómo va a proceder y sobre todo que eso tiene que estar establecido dentro del T-registro, porque si no, no vale. O sea, tiene que establecerse dos cosas, boleta y también tiene que estar dentro del T-registro. Las dos cosas. En boleta tiene que aparecer, en boleta de él, y también el T-registro como personal de confianza. Si tus elecciones fueron, porque también ha pasado, que las elecciones fueron con personal, me ha tocado, por ejemplo, que antes se consideraba el personal de confianza también dentro de las elecciones. O sea, donde podía participar el personal de confianza, porque hubo muchas preguntas sobre eso. Decían, ¿el personal de confianza participa o no participa? Y como no había nada claro, en algunos casos decían, sí, participe, que elija también, ¿no? Entonces, esto no es retroactivo, esto es de aquí para adelante cómo va a funcionar. Pero si yo ya elegí, yo ya hice mi proceso respetó mi reglamento, mi procedimiento, no hay ningún problema. El problema es de aquí para adelante, pero no para atrás. O sea, por esa parte no te preocupes. Ok, muchas gracias, Diana. Esa era mi consulta. Gracias, María. Chicos, Gracias. antes de que ya nos estamos por ir, han quedado muchas preguntas. Renzo, hay bastantes preguntas. Sí me gustaría, por favor, que tomes nota de todas las preguntas. El tiempo ya es cortito y ya me queda poquito espacio. Renzo, si me ayudas para contestar. Sí, seguimos con la 1499. Seguimos bajo esa elección de que puedes prorrogar tu comité, pero ojo con tener en cuenta de que tengas la forma de cómo evidenciar de que no tienes forma de elegirlo, porque algunos dicen, ya, lo voy a lanzar hasta 1499, como me deja, ya que se elijan por siempre, ¿no? Y ya tienen como 4 años el comité, ¿no? Entonces, si es que existe la forma de hacer las elecciones, tiene que hacer. Si es que no existiera la forma, porque podría darse el caso que en el momento de la coyuntura de la empresa no hay forma de hacerlo, pues no lo hacemos, pero fíjense esa parte, ¿no? Porque tampoco es, ya, me agarro de la 1499 y digo, ok, se prorroga y ya está. No, pero tienen que evidenciar, porque ahí lo dicen. Si no existe la forma de elegir el comité por medios virtuales o medios presenciales, bueno, entonces se continúa, ¿no? Sí, vamos a enviar todo lo que es la grabación. Recuerden que nosotros también estamos enviando todo lo que es las grabaciones a todos los que se inscriban. Renzo pasó un listado, una lista de asistencia, donde en esa lista vamos a enviar a todos la grabación y el material para que ustedes también lo puedan revisar. ¿Ok? Bueno, chicos, un abrazo inmenso. Espero haberlos ayudado. Espero
haber contribuido un poquito con algunas dudas, y definitivamente que van a haber muchas dudas, definitivamente que va a haber más consultas, las vamos a contestar todas, no se preocupen, que vamos a hacer un listado cuando les enviemos de todas las preguntas, para que todos tengamos una idea clara de todo lo que podría pasar. Recuerden que hay muchas particularidades y muchas cosas específicas de las propias organizaciones, y es complejo, es complicado llegar a ese detalle, ese detallito. Por eso, procedimiento o reglamento del comité o de elecciones de supervisor de seguridad es lo más recomendable, Ok, Renzo, si me permites para poder, me ayudas para poder tomar la foto, ahí están mis correos, mi correo dgranadost@qhc.com.p, y ese es el teléfono de la oficina y mi teléfono celular. Ahí me pueden enviar por WhatsApp. No me demoro más de 24 horas en contestar los WhatsApp, sí me tienen que tener un poquito de paciencia porque tengo varias preguntas en el día, pero siempre contesto, así que me pueden escribir si tienen